Saludos estudiantes, soy Cristian Marrero, docente de biología. En esta ocasión vamos a escuchar con mucho detenimiento el diálogo de dos estudiantes quienes estudiando desarrollaron el tema recuperación y restauración de los ecosistemas. Ellos son Carlos y Rosalind. ¿Has escuchado hablar de la sucesión ecológica? Sí, un poco. Es el proceso por el cual las comunidades de plantas y animales cambian con el tiempo, ¿verdad? Correcto. Es un proceso natural muy importante que ocurre en todos los ecosistemas. Sí, es un proceso natural. Comienza con una perturbación, que es algo que desorganiza el ecosistema. Por ejemplo, podría ser un incendio, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra. Bueno. Después de una perturbación, las primeras plantas que aparecen son las pioneras. Sí, las pioneras son plantas resistentes que pueden crecer en condiciones difíciles. Su trabajo es preparar el terreno para otras plantas que son mejores competidoras. ¿Qué tipo de plantas son las pioneras? Pueden ser líquenes, musgos, hierbas o árboles pequeños. ¿Y qué pasa con estas plantas competidoras? A medida que pasa el tiempo, estas plantas competidoras reemplazan gradualmente a las pioneras. Finalmente, después de mucho tiempo y cambios, la comunidad de plantas y animales alcanza un punto de equilibrio que llamamos comunidad clímax. ¿Qué significa comunidad clímax? Significa que la comunidad es más o menos estable y no cambia mucho con el tiempo. Debo interrumpir para destacar que existen dos tipos de sucesión. La sucesión primaria ocurre en áreas donde no había vida previa, como zonas recién formadas por glaciares o erupciones volcánicas. Y la sucesión secundaria ocurre en áreas donde ya existía vida, pero una perturbación la cambia, como un incendio forestal. La sucesión primaria representa el proceso de colonización de un área que nunca antes había albergado vida. Este proceso comienza desde una roca desnuda y evoluciona hasta convertirse en un ecosistema complejo. ¿Y qué pasa en la fase inicial de la sucesión primaria? En la fase inicial, las primeras plantas que aparecen son los líquenes. Los líquenes son organismos formados por una combinación de hongos y algas. Ellos son capaces de descomponer la roca y liberar nutrientes al suelo. ¿Y cómo lo hacen? Los líquenes producen ácidos que ayudan a descomponer la roca. También absorben nutrientes del aire y el agua. Entonces, los líquenes son los responsables de crear el suelo necesario para que otras plantas puedan crecer. Sí, eso es correcto. Los líquenes son pioneros de la sucesión primaria. ¿Y qué pasa después de los líquenes? A medida que el suelo se hace más profundo y fértil, comienzan a crecer otras plantas, como los helechos, el pasto y los musgos. Estas plantas atraen a otros seres vivos, como insectos, aves y pequeños mamíferos. ¿Y cómo se relacionan estas plantas con los animales? Los animales ayudan a dispersar las semillas de las plantas. También consumen los insectos y otros pequeños animales que se alimentan de las plantas. Entonces, los animales también juegan un papel importante en la sucesión primaria. Sí, eso es cierto. Los animales ayudan a mantener el equilibrio de la comunidad. Este proceso es realmente fascinante. Muestra cómo la naturaleza es capaz de adaptarse a cualquier condición. Sí, lo es. La sucesión ecológica es un proceso muy importante que nos ayuda a comprender cómo funcionan los ecosistemas. Ahora veamos cómo les va a los estudiantes estudiando el tema de la sucesión secundaria. Este es el proceso de recuperación de un ecosistema después de una perturbación, ya sea natural, como un incendio forestal, o antropogénica, como la tala de árboles. ¿Sabías que la sucesión ecológica secundaria es un proceso muy importante para los ecosistemas? Sí, lo he leído. Es el proceso por el cual un ecosistema se recupera de una perturbación. Las perturbaciones pueden ser naturales, como un incendio forestal, o antropogénicas, como la tala de árboles. ¿Y cómo es el proceso de sucesión secundaria? Se divide en 4 fases. Fase inicial. En esta fase, los primeros organismos que aparecen son las plantas pioneras, como las hierbas y los pastos. Estas plantas son capaces de sobrevivir en condiciones duras, como la falta de nutrientes y la competencia con otras plantas. Fase media. En esta fase, la comunidad se vuelve más compleja y diversa. Aparecen arbustos y árboles, que proporcionan sombra y refugio a otros organismos. Fase de maduración. En esta fase, la comunidad se vuelve más estable y compleja. Aparecen árboles de gran tamaño, que forman un bosque maduro. Fase final o clímax. En esta fase, la comunidad alcanza un equilibrio dinámico.
Los organismos que la componen están adaptados a las condiciones del medio y no se producen cambios significativos. ¿Y qué factores influyen en la sucesión secundaria? Hay muchos factores que pueden influir, como el tipo de perturbación que se produjo, las condiciones climáticas, el tipo de suelo y la presencia de organismos. Por ejemplo, si la perturbación fue un incendio, los organismos que aparecerán en la fase inicial serán diferentes a los que aparecerán si la perturbación fue una tala. Sí, es correcto. El tipo de perturbación determina los tipos de plantas y animales que podrán colonizar el área. Los bosques se dividen en dos tipos primarios y secundarios, es decir, en inalterados y alterados. Los bosques primarios son ecosistemas que no han sido alterados por la actividad humana. Son bosques maduros, con una gran diversidad de plantas y animales. Los bosques secundarios son bosques que han sido talados o quemados y que se están regenerando. Los bosques son importantes para el medio ambiente porque son sumideros de carbono, lo que significa que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a mitigar el cambio climático. Proporcionan hábitat para una gran diversidad de plantas y animales. Ayudan a regular el clima y el ciclo del agua. La gráfica siguiente muestra cómo se da la reserva de carbono. Se puede notar que el bosque primario presenta el primer lugar como reserva de carbono, y que por todo lo contrario la reserva es muy baja en los pastizales y cultivos de plantas de ciclo corto. ¿Qué te parece la restauración ecológica? Creo que es una actividad muy importante. Los ecosistemas son esenciales para el medio ambiente. Cuando se dañan, es importante hacer todo lo posible para restaurarlos. Estoy de acuerdo. La restauración ecológica puede ayudar a proteger la biodiversidad, a regular el clima y a mitigar el cambio climático. Además, la restauración ecológica puede crear empleos y oportunidades económicas para las comunidades locales. Sí, es cierto. La restauración ecológica puede ser un motor de las comunidades sostenibles. Pero también es importante tener en cuenta las causas de la degradación de los ecosistemas. Si no abordamos las causas, la restauración será solo una solución temporal. Tienes razón. La restauración ecológica es un paso importante, pero no es la única solución. También necesitamos reducir nuestra huella ambiental y proteger los ecosistemas de la degradación. Carlos, ¿crees que la restauración ecológica es posible en todos los casos? No, creo que hay casos en los que la restauración ecológica es muy difícil o incluso imposible. Por ejemplo, si un ecosistema ha sido destruido por un desastre natural de gran escala, es posible que no sea posible restaurarlo por completo. ¿Pero no vale la pena intentarlo? Sí, creo que sí. Incluso si no podemos restaurar un ecosistema completamente, podemos mejorar su estado y hacerlo más resiliente a futuras perturbaciones. Tienes razón. La restauración ecológica siempre es una opción, incluso si no es una solución perfecta. Termino diciéndoles que en pantalla aparece el proceso que se puede seguir para que juntos nos animemos a realizar procesos de restauración ecológicas en las comunidades. Agradecemos a Rouselin y Carlos por sus comentarios en la lección de hoy.